Muy buenas a todos. El pasado viernes tuve una colaboración en el programa de Russia Today de Javier Rodríguez, en el que debatí junto con él y Arantxa Rodríguez acerca de la Superliga, ¿no? De las derivas políticas, deportivas. Hablamos de la UEFA, de la FIFA, hablamos de las ligas nacionales, del papel de los clubes. Y creo que quedó bastante interesante, la verdad, ¿no? Este debate que mantuvimos entre los tres. Y por lo tanto he decidido compartirlo con vosotros para que también podáis disfrutar, ¿no? de esa charla que tuvimos, de ese debate que mantuvimos en esta televisión rusa. Os dejo para que lo veáis y os mando a todos un fuerte abrazo. Contamos con dos personas que saben y mucho de fútbol y de lo que ha sucedido. Tenemos el placer de poder hablar con Arantxa Rodríguez, redactora y productora de Deportes COPE, y con Ramón Álvarez, Demón, asesor fiscal, youtuber y también colaborador de Radio Marca. Arantxa, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Zoom, en el que normalmente hablamos de geopolítica, y hoy el fútbol nos ha traído una cuestión en la que también vemos muchos intereses. ¿Se puede hablar de se ha dado un golpe de flotación a esa burbuja que tenía montada la UEFA y la FIFA en el fútbol? Ramón, empiezo por ti. Pues mira, bueno, el placer es mío, por supuesto, y saludo a Arantxa. Vamos a ver, yo creo que tras las reacciones iniciales viscerales pues de muchos aficionados, tras las reacciones más medidas de las organizaciones que se están defendiendo ahora en el fútbol, ¿no? Como la UEFA, la FIFA y las federaciones nacionales, creo que se está empezando a crear, o quiero creer que se está empezando a crear un pozo de reflexión que va a tardar todavía unas semanas, unos meses, sobre realmente qué sentido tiene y cuál es el papel que juegan la UEFA y la FIFA en todo esto que llamamos fútbol, ¿no? O sea, después de ese movimiento hipócrita que, en mi opinión, se ha creado, ¿no? Y que se ha favorecido por parte de estas organizaciones, creo que lo que sí que está quedando en el aficionado y está dando lugar también a que los profesionales del fútbol hablen es, bueno, pues todos los excesos que hemos vivido en los últimos años con estas organizaciones que están envueltas en corrupción, porque no hay que olvidar cómo salieron Platini y Blatter, sus respectivos presidentes, en los últimos años, salieron por casos de corrupción. Y bueno, y todo lo que estamos viendo ahora alrededor del Mundial de Qatar de 2022 y cómo se está favoreciendo, ¿no? Incluso a nivel de los partidos de la Eurocopa, ¿no? A Wembley, que va a albergar el doble de partidos de los que estaba previsto. Bueno, estamos viendo al final que a la Superliga se le ha criticado por creer que era un club de ricos y que solo se movía por el dinero, y cuando en realidad lo que era un movimiento de contrapeso, en todo caso, contra una organización de ricos, que es la UEFA y la FIFA, Ramón, que vive al servicio de los... Sí. me gustaría preguntarle a Arantxa. Arantxa, hablaba el comunicado de la UEFA y el señor Ceferín ha estado hablando de solidaridad, de un momento tan complicado en el que se están realizando las cosas y, según han publicado varios medios de comunicación, en plena pandemia, cuando los aficionados, esos que tanto defienden, no pueden llegar a los estadios, él se ha subido el sueldo en 450.000 euros. Esto nos da una dimensión de cómo están organizadas estas instituciones que dicen que velan por los intereses de los aficionados, y que han visto que alguien se podía llevar la parte del pastel, y es cuando han sacado las garras. Hola Javier, hola Ramón. Bueno, yo creo que lo estaba diciendo bien Ramón. Estoy de acuerdo que ha sido un movimiento sobre todo hipócrita y cínico. Yo entiendo que evidentemente él es presidente de la UEFA y está para ganar dinero, como el presidente de la FIFA y como la mayoría de los trabajadores, porque nadie trabaja por amor al arte. Otra cosa ha sido utilizar la demagogia y recurrir a los aficionados para intentar acabar con un movimiento que evidentemente era contrario a la UEFA. Yo lo que creo, que no sé si se llamará Superliga en un futuro, si se llamará de otra manera, pero lo que es evidente es que el fútbol necesita un cambio, y necesita un cambio porque ahora mismo está herido de muerte, y la pandemia lo único que ha hecho es acrecentar esa herida y esos males que estaban en el mundo del fútbol. La UEFA y la FIFA han quedado, o parece que ahora la UEFA ha quedado como el bueno de la película, pero evidentemente yo creo que no es ni mucho menos así como lo ven muchos de los aficionados, que en este... Y si tenemos que retirar también de demagogia y de cosas que hemos leído en las redes sociales, pues también muchos se preguntan que si tanto se cuida al aficionado, ¿por qué, por ejemplo, hoy hemos conocido que los aficionados que habían comprado una entrada para ir a los partidos de la Eurocopa a Bilbao y a Dublín hace mucho tiempo, hoy
han sabido que esos tickets van a ser cancelados y que vuelven a entrar en una bolsa donde tienen opciones para comprarla junto a otros aficionados, o porque cuando se juega una final de la Champions, que hay 2 equipos involucrados, para ellos va una mínima parte en comparación con las entradas que va para los patrocinadores, para las federaciones, Sí, las y para corporaciones otras al final. personas. Las corporaciones, al fin y al cabo, ¿no? Lo que estamos viendo es que se intenta apelar un poco a la sensibilidad, a los amantes del fútbol, a cuál es la sensación, a cómo nace esto, ¿no? Hace tantos y tantos años, ¿no? Precisamente nace en Inglaterra y son los 3 primeros clubes que se bajan del carro, si no creo recordar mal, y Boris Johnson es el primero que apela, Ramón, a una unidad europea cuando estamos con el Brexit servido encima de la mesa, porque al señor Boris Johnson, yo no sé si le gustará mucho el fútbol o no, pero rápidamente ha hablado de esto. Hay intereses detrás, hay muchos clubes detrás y solo hay que ver quiénes son los presidentes de esos clubes para saber si el gobierno del Reino Unido, si el señor Boris Johnson tiene un interés en que esos clubes no se vayan. Claro, Javier, es que vamos a ver, Boris Johnson está preparando unas elecciones. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Y cuando uno prepara unas elecciones puede recurrir al argumento populista, y eso es lo que ha parecido que ha hecho Boris Johnson. En la Premier League hay 6 equipos que van a entrar en la Superliga, pero hay otros 4 equipos más, aparte de estos 6, que están dirigidos por mandatarios, digamos, por propietarios que no tienen nada que ver ni con el mundo del fútbol ni con el Reino Unido. Son propietarios de fuera, ¿no? Hubo movimientos populares en su momento. Creo recordar cuando los Glazers compraron el Manchester United, hubo movimientos populares en contra de esa compra, y aquí nadie se planteó, digamos que, los Glazers no se plantearon dejar de comprar el Manchester United. Aquí quien piense de verdad que los equipos ingleses se han retirado de la Superliga por las presiones populares de 50, 100, 200 aficionados, creo que está equivocado. Creo que aquí ha habido presiones por parte del gobierno de Boris Johnson, evidentemente. Ha habido amenazas con sancionarles a efectos de la Premier League y, por supuesto, las amenazas más contundentes las hemos visto en el señor Ceferín. Cuidado, porque para el Mundial de Rusia, que yo tuve la oportunidad de estar aquí, no sé si vosotros también de compartirlo aquí en Moscú, y que RT dio un dispositivo, tuvimos una amplia cobertura de todo ello. En los meses previos se hablaba incluso de no venir con el combinado inglés a Rusia, porque se hablaba del doping, del envenenamiento, de una campaña de hooligans, prácticamente de asesinos, de dracas, como se decían aquí, de grupos que prácticamente iban a reventar todo esto, ¿no, Arantxa? Y al fin y al cabo, esto al final se ha convertido en un terreno que casi es político. La verdad que es que se están dirimiendo muchísimos asuntos utilizando este deporte. Arantxa. Sí, a mí lo que más me llama la atención, también hay que decir, Javier, que siempre el deporte, decía Javier que siempre el deporte es muy utilizado, y sobre todo el fútbol, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque es muy populista y se piensa que se pueden ganar votos a partir de ahí. Y me sorprende que tantos políticos, a los que tradicionalmente la FIFA y la UEFA han ignorado y han creído que estaban por encima de esos gobiernos, ahora le apoyen. Porque, por ejemplo, recuerdo que la UEFA amenazó a España, o la FIFA también, con dejarla ir a un mundial, no, por un caso que había con Ángel María Villar, el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, y que siempre la FIFA y la UEFA han dicho que ellos estaban por encima, o que ellos no se atenían a las leyes y a las legislaciones de los países. Así que me extraña y me ha sorprendido muchísimo ese movimiento de los políticos apoyando a unas instituciones que no les reconocen y que normalmente les ningunean. Y sobre todo lo que estaba diciendo antes también, Ramón, ¿quiénes son los dueños de los clubes, ¿no? ¿Quién está poniendo el dinero? ¿Quién está poniendo, como se suele decir, la pasta gansa en todo esto? Esos fondos de inversión. Estamos hablando de Qatar, un país en el que se violan los derechos humanos día sí y día también, y que parece hoy una panacea, que hace que se cambie un mundial unos meses, cambiando todo el calendario que se tiene en las distintas competiciones. Y todo se hace por intereses. Y todos sabemos detrás de qué equipos está Qatar, que también han sido algunos de los que se han bajado del carro de esta Superliga. Y hoy el presidente del Paris Saint-Germain, por ejemplo, está ocupando uno de los cargos más importantes a nivel de clubes de Europa. Eso es que está de presidente de la ECA, ¿no? Nasser, estamos hablando de un Mundial de Qatar
que efectivamente no es ni el, ni el país de referencia a efectos de derechos humanos, ni la gestión del Mundial está siendo la adecuada. Se habla de 6.500 muertos ya sepultados, ¿no?, en las obras de los estadios, y estamos hablando que evidentemente, bueno, pues aquí nada obedece a unos valores, ¿no? Como decía antes Arantxa, no obedece nada ni a idealismos ni a valores. Aquí obedece todo efectivamente a dinero, ¿no? y obedece a poder. Y evidentemente el Paris Saint-Germain estaba muy interesado en permanecer cerca de la UEFA y de la FIFA por ese Mundial de 2022 que va a servir como una ventana para el mundo, para Qatar. Y por eso quizá el señor Macron, Arantxa, se ha alegrado muchísimo de que el Paris Saint-Germain, bueno, pues no haya estado involucrado en todo esto. Apelaba también a los valores, a las tradiciones europeas, ¿no? Aquí se enarbolan estas banderas de la libertad, de los derechos, etcétera, pero es que sabemos quién está detrás. Y es que al señor Macron le viene muy bien algunas cuestiones geopolíticas que quiere esconder. Exacto, y Macron aparte, que tampoco tenía mucho sentido esa declaración de Macron cuando ya de entrada se había descartado que los equipos franceses formaran parte del proyecto, porque todavía la irrupción de Boris Johnson tenía su sentido desde el punto de vista que había 6 equipos ingleses comprometidos, pero es que en el caso de Macron ya el Paris Saint-Germain de entrada había dicho que no, y en ese comunicado los firmantes, cuando se habló de los 12 fundadores, no había ningún equipo francés, así que no tenía nada de sentido más que buscar un poco el populismo, la demagogia, el cinismo, la hipocresía y aparecer en todos los titulares de todos los periódicos del mundo esas declaraciones de Macron, porque a mí sí que me parecieron las más fuera de lugar desde el punto de vista que en ningún momento ha habido equipos franceses involucrados en el proyecto de la Superliga. Es como, por ejemplo, Alemania. Alemania se han manifestado los clubes. Me parece muy bien que los clubes estén a favor o en contra, cada uno toma su decisión. Los clubes alemanes han tomado su decisión de no estar presentes, pero en ningún momento hemos visto a ningún político alemán ni a nadie insultando a los que habían formado parte de este proyecto, porque a mí me parece que sobre todo hay que tener educación y que no se puede ir por la vida amenazando, que es lo que están haciendo ahora algunas instituciones que la libertad y que miran por los derechos de los aficionados. Con el tema de las amenazas, ahora hablaremos, porque bueno, se han intentado amenazar a través de sanciones a diversos clubes. Lo que sí que me llama la atención es que políticos que sí que sacan un rédito político, nunca mejor dicho, después posando cuando algunos clubes ganan esa competición, poniéndose la camiseta, cuando celebran, ¿no?, el Mundial que gana España, cómo gana Francia, etcétera, etcétera. Al final, son esos políticos, son esos gobiernos los que están pagando los derechos de imagen de estos jugadores, son los que los pagan a los clubes, o son los clubes los que le están dando un rédito a estos, pues precisamente a estos países para que saquen pecho. Porque ¿qué pinta que el gobierno de España pueda decir que no se ha contado con las instituciones para organizar una competición privada? Ramón, no sé si cabe en el derecho o a nivel jurídico, pero vamos, a mí me parece, con perdón, una soberana tontería, porque no tienen absolutamente nada que ver. Es una cuestión de soberanía, ¿no?, lo que dices tú, Javier. Al final no me parecen soberanos como para poder interceder, ¿no?, en una organización de una liga privada, ¿no?, de una competición privada. Pero es que además, esto es a lo que iba, ¿no?, yo al principio. Creo que la reflexión profunda va a llegar con el tiempo y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que ese formato propuesto por la Champions para 2024 o incluso la propia Superliga, ¿no?, la organización de la Superliga, implica necesariamente volver a hacer una reflexión muy profunda sobre el papel de la UEFA y de la FIFA y de las selecciones nacionales, ¿no? Creo que es fundamental hacer este análisis porque lo has insinuado antes. Al final los clubes son los que pagan a estos jugadores, son los que invierten en los mismos y son los que tienen que soportar cómo estos jugadores son retirados periódicamente en periodos muy importantes por parte de las selecciones para lucro de las selecciones de la UEFA y de la FIFA. Que se quedan una parte muy importante de los ingresos. Fíjate que a mí todo esto me suena un poco a algunas retóricas que estamos escuchando últimamente. A lo mejor a alguno de los espectadores me va a llamar un poco loco, pero estamos escuchando últimamente tanto esto de los valores, de la democracia, de los derechos humanos, en los que meten a la gente una especie de mensaje. Lo estamos escuchando, el propio señor Biden lo enarbolaba hace muy poco, lo estamos escuchando con algunos líderes también de Europa. Con todo esto de los valores, al final la gente siempre está en medio, son los que están pagando las entradas, los que pagan los derechos de imagen de
los jugadores, los que están pagando todo esto, y como digo yo algunas veces aquí en el programa, los que pagan la factura de los errores que cometen y de los intereses que hay detrás. Porque a mí que se me hable de ética o de que se ha perdido la esencia, me da un poco de... Lo primero, me da coraje, pero lo segundo me da la risa porque parece que es que toman a la gente un poco por tonta, aunque hemos visto como las calles, por ejemplo, de algunas ciudades de Inglaterra, Arantxa, se han llenado de aficionados, claro, reclamando un poco también lo que es suyo, está claro. Es verdad que no eran tampoco una multitud, o sea, que era un centenar, 50, sí. dependiendo de las situaciones, dependiendo de las ciudades donde estaba. Pero no hemos visto esas manifestaciones en Italia ni las hemos visto en España. Ha habido a lo mejor algún grupo muy reducido de personas que se han manifestado en contra, porque yo digo que la vida tiene que haber siempre opiniones, y habrá gente que esté a favor y gente que esté en contra, pero en España estas manifestaciones no ha habido, y en Inglaterra quizás los que más han llamado la atención han sido los del Chelsea, porque coincidía también con un partido que se jugaba en Stamford Bridge y porque frenaron la llegada del equipo, y a lo mejor en Inglaterra se cuidan más a los aficionados, pero en la Liga Española hemos visto esta semana que el Real Madrid, el Barcelona, han jugado partidos a las 10 de la noche en días que al día siguiente hay que levantarse a trabajar y que ese mismo día hay que trabajar. Hace mucho tiempo que no se mira por los aficionados, por ejemplo, con el tema de los horarios del fútbol, que se mira simplemente por los intereses televisivos para poder venderlos a otros países y sacar más beneficios, porque si no, se jugaría como se juega en Inglaterra o como se juega en Italia, varios partidos a la vez. Aquí en España eso no sucede. Así que yo creo que cada país tiene sus circunstancias y cada país tiene una manera diferente de entender las cosas, y cada institución trata a sus aficionados de una manera distinta y no se puede equiparar como se ha intentado hacer. Arantxa, un minuto y para terminar. Ramón, yo no sé... quizá se está utilizando estas organizaciones, ¿no?, como son la UEFA y la FIFA, a través de estos fondos de inversión. Hemos visto que hay sobornos, hemos visto cómo han salido escándalos bastante pueriles a la luz bueno, pues a lo largo de todos estos años, y después vienen a dar un ejemplo. A mí no me gusta compararlo con las políticas que realizan algunos países, pero parece que vienen a dar lecciones de algo. ¿Se puede hablar de mafia actualmente en el fútbol? Vamos a ver, es lo más parecido a una organización mafiosa, ¿no?, lo que hemos visto en los últimos años. Hablamos de los últimos dos presidentes de FIFA y UEFA, respectivamente, que tienen que dejar el cargo por cargos de corrupción. ¿No? Hablamos ahora de que los ingleses que han resistido a la tentación de la Superliga reciben como contraprestación más partidos en Wembley para la Eurocopa. Supuestamente también se habla de pagos por parte de la UEFA a estos equipos. Hablamos de que se flexibilizan las medidas de fair play financiero, que favorecen claramente a los jeques, al City y al PSG. A mí se me parece mucho a una organización de estas características. Bueno, al final lo peor que se queda de todo esto es que la esencia del fútbol se pierde. Algunos se alegraban con que esta Superliga no hubiera visto la luz porque aquello de la esencia del fútbol, ¿no?, el sentimentalismo, y es verdad. Todos los amantes de fútbol, yo soy uno de ellos, lo que queremos es lo mejor para el fútbol, pero yo creo que desde, como decía al principio, desde que empezó a ser un negocio y a ser visto como un espectáculo, esto ha dejado de tener esa esencia. Arantxa, Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom, porque hemos visto que aparte de rodar el balón, aquí hay mucho más detrás, hay mucho trasfondo. Hay política, hay dinero, hay mafia, hay corrupción, hay fondos de inversión, y eso muchos aficionados, quizás cegados por la pasión de un escudo o del color de una camiseta, pues no lo ven. Y hoy más que nunca quizás estemos hablando de que el fútbol va a cambiar para siempre, y esperemos que sea para mejor. Muchísimas gracias, os mando un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte.